¿Y si te dijera que mientras escuchas estas palabras, algo ya comenzó y no hay forma humana de detenerlo? No es un sonido, no es una imagen, no es algo que puedas señalar con el dedo, pero está ahí. Se siente en el aire, como una presión invisible sobre el pecho, como un susurro antiguo que atraviesa el tiempo y llega justo ahora, a ti. Hay noches en las que el silencio pesa más de lo normal, momentos en los que sin razón aparente tu mente se inquieta y tu espíritu, como si recordara algo que tu conciencia aún no logra entender, te dice en voz baja: algo no está bien, algo está cambiando. Y lo más desconcertante es que no eres el único. Personas en diferentes lugares del mundo, en distintos idiomas, en distintas vidas, están sintiendo exactamente lo mismo. Una sensación de urgencia, una inquietud que no desaparece, una certeza inexplicable de que estamos viviendo algo que no pertenece a lo común, ni a lo cotidiano, como si una línea invisible hubiera sido cruzada y nadie hubiera sido avisado. Durante años, muchos pensaron que las profecías eran historias lejanas, ecos de un pasado antiguo, advertencias para otra generación, otro tiempo, otra humanidad. Pero, ¿y si no? ¿Y si aquello que fue escrito no estaba destinado a ser comprendido antes, sino ahora? ¿Y si este momento, exactamente este momento en el que estás aquí, no es coincidencia, sino una señal? Porque hay algo que debes entender: las profecías nunca llegan haciendo ruido, no irrumpen como tormentas visibles desde el primer instante. Comienzan como semillas silenciosas, crecen en lo oculto, y cuando finalmente se hacen evidentes, ya están demasiado avanzadas para ser detenidas. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. No es una teoría, no es una interpretación exagerada, es una realidad espiritual que está desplegándose frente a los ojos de todos, pero que solo algunos pueden percibir. Tal vez por eso estás aquí. Tal vez no llegaste a este video por casualidad, sino porque algo dentro de ti ya comenzó a despertar. Porque hay una parte de tu alma que reconoce la verdad incluso antes de que sea explicada. Una parte que no necesita pruebas externas, porque siente, porque discierne, porque sabe. Y cuanto más intentas ignorarlo, más fuerte se vuelve, como una luz que insiste en atravesar la oscuridad, como una voz que no se apaga, como un llamado que no se puede silenciar. Pero también hay algo más. En medio de todo esto, en medio de la inquietud, del misterio, de lo desconocido, hay una invitación, no al miedo, sino al despertar, no a la confusión, sino a la revelación. Porque aquello que está comenzando no viene solo a sacudir el mundo, viene a sacudir corazones, y quizás el primero sea el tuyo. Ahora, antes de continuar, hay algo pequeño, pero profundamente poderoso que puedes hacer. Si lo que estás sintiendo en este momento es real, si algo dentro de ti está reaccionando, si esta inquietud no es casualidad, escribe en los comentarios: paz en Cristo. No lo hagas como una simple frase, hazlo como un acto espiritual. Porque cuando escribes paz en Cristo, estás sellando este momento en tu vida. Estás declarando que tu espíritu está atento, que no estás dormido, que estás dispuesto a escuchar, a ver, a entender. Es una forma de activar tu fe, de alinearte con algo mayor que tú, y de unirte, incluso sin verlos, a miles de personas que en este mismo instante están tomando la misma decisión, una decisión silenciosa, pero eterna. Y ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo va a responder tus preguntas, va a cambiar la forma en la que ves todo lo que está ocurriendo. Durante siglos,
El ser humano ha repetido la misma frase con una tranquilidad que parece inofensiva. Todavía falta tiempo, se dijo en los días de Noé, cuando el cielo estaba claro y la tierra seguía produciendo alimento como siempre, y nadie imaginaba que el juicio ya había comenzado a formarse gota a gota en lo invisible. La gente veía a Noé construir el arca, día tras día, año tras año, y se reían, porque no podían ver lo que él veía, no podían sentir lo que él sentía, no podían discernir lo que ya estaba en marcha. Para ellos, todo seguía igual. El sol salía, el comercio continuaba, las familias celebraban, y la vida parecía completamente normal. Pero la normalidad, muchas veces, es el disfraz más peligroso del cambio, porque mientras los hombres se aferran a lo visible, Dios ya está obrando en lo invisible. Y ese es el error que se repite una y otra vez, generación tras generación. Creer que porque no vemos el cumplimiento inmediato, significa que aún está lejos. Creer que porque todo parece estable, no hay nada ocurriendo. Pero la Escritura advierte algo que muchos pasan por alto. En el libro de 2 Pedro, capítulo 3, se nos recuerda que el tiempo de Dios no es como el nuestro, que un día para Él puede ser como 1000 años, y 1000 años como un día. Eso no es solo una frase, es una advertencia, porque mientras el hombre mide el tiempo con relojes, Dios mide el cumplimiento con propósito, y cuando el propósito alcanza su punto exacto, todo sucede, sin retraso, sin aviso, sin oportunidad de retroceder. Así como en los días de Lot, la ciudad seguía viva, llena de actividad, la gente caminaba por las calles, comerciaba, hablaba, soñaba, pero dentro de esa aparente normalidad ya había una sentencia escrita. Y lo más impactante es que muchos estaban tan acostumbrados a su rutina que no percibieron la urgencia, ni siquiera cuando los ángeles ya estaban allí. La mente humana tiene una capacidad peligrosa, adaptarse a cualquier ambiente, incluso a uno que está a punto de colapsar. Se acostumbra al ruido, se acostumbra al pecado, se acostumbra a la ausencia de Dios, y en ese acostumbramiento pierde la sensibilidad. Es como una persona que vive al lado de un río, y poco a poco el nivel del agua comienza a subir, pero como el cambio es lento, casi imperceptible, no reacciona. Hasta que un día, el agua ya está dentro de su casa y es demasiado tarde. Así también está ocurriendo ahora, no porque falte evidencia, sino porque sobra distracción. No porque Dios no haya hablado, sino porque muchos dejaron de escuchar. En tiempos de Jesús, algo muy parecido sucedía. El pueblo esperaba un Mesías, pero lo imaginaban de una forma tan específica que cuando Él llegó, no lo reconocieron. Esperaban un rey con poder político, pero recibieron a un carpintero humilde. Esperaban señales grandiosas desde el cielo, pero ignoraron los milagros que ocurrían frente a sus propios ojos. Y entonces Jesús dijo algo que atraviesa el tiempo hasta hoy: viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. No era falta de evidencia, era falta de discernimiento. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. La gente no está ciega, solo está distraída. No está sin información. Está saturada de ruido, y en medio de ese ruido, la verdad pasa, silenciosa, constante, firme, pero solo aquellos que están despiertos logran percibirla. Por eso esta idea de que todavía falta tiempo no es solo un error, es un velo que adormece, que tranquiliza, que hace que el alma baje la guardia. Pero la realidad espiritual no espera a que el ser humano esté listo para entenderla. Se cumple, independientemente de si alguien la cree o no.
Y quizás, lo más importante que debes comprender ahora mismo, es que el momento en que las personas comienzan a notar lo que está ocurriendo, no es cuando comienza, sino cuando ya está avanzado. Como el amanecer no comienza cuando ves el sol, comienza mucho antes, en una transición silenciosa, en una luz que crece lentamente hasta que ya no puede ser ignorada. Y eso ya está sucediendo. Hay señales no escondidas, no codificadas, no reservadas solo para unos pocos, sino visibles, claras, presentes, delante de los ojos de todos. Y aún así, la mayoría no las ve. Porque las señales de Dios no siempre llegan como relámpagos que parten el cielo. Muchas veces llegan como cambios silenciosos que transforman el corazón del mundo poco a poco, hasta que un día todo es distinto y nadie sabe exactamente cuándo empezó. Jesús habló de esto con una claridad que atraviesa los siglos. En el libro de Mateo, capítulo 24, no describió solo eventos, describió una atmósfera. Dijo que habría guerras, rumores de guerras, naciones levantándose contra naciones, hambres, confusión, angustia. Pero no lo dijo para asustar, lo dijo para despertar, porque lo más importante no eran los eventos en sí, sino el hecho de que esos eventos serían señales de que algo más profundo estaba ocurriendo. Imagínalo como un árbol. Antes de que una hoja caiga, antes de que el viento la arrastre, antes de que alguien note el cambio, la raíz ya ha sido afectada. Y cuando la raíz cambia, todo lo demás, inevitablemente que la sigue. Así también ocurre con el mundo. Las señales que vemos no son el problema, son el reflejo de algo que ya está sucediendo en lo profundo, en lo espiritual, en lo invisible. Y si observas con atención no solo el mundo, sino a las personas, comienzas a notar algo inquietante. Una ansiedad que no tiene explicación clara, una prisa constante sin propósito, una insatisfacción que ni el dinero, ni el entretenimiento, ni los logros pueden llenar. Es como si el alma humana estuviera buscando algo, pero no supiera qué. Y eso también es una señal. En los días del profeta Daniel, hubo un momento en el que el rey tuvo un sueño perturbador, una imagen imponente, una estatua compuesta por distintos materiales, cada uno representando un tiempo, un reino, una etapa de la historia. Pero al final del sueño, una piedra, pequeña, aparentemente insignificante, golpeaba la estatua y todo se derrumbaba. No fue la fuerza visible lo que causó la caída, fue algo que venía con autoridad, desde fuera del sistema humano. Esa visión no hablaba solo del pasado, hablaba de un patrón que se repite, porque el mundo puede parecer fuerte, estable, organizado, pero cuando lo espiritual se mueve, todo lo humano tiembla. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. No se trata solo de noticias, no se trata solo de eventos globales, se trata de una sacudida invisible que comienza dentro y luego se manifiesta fuera. Como cuando el mar empieza a retirarse antes de una gran ola. Para alguien que no sabe, puede parecer algo curioso, incluso interesante, pero para quien entiende, es una advertencia. Y hoy el mundo está viviendo algo similar. Hay cosas que están cambiando, valores que se están desmoronando, verdades que están siendo distorsionadas y una confusión creciente que hace que lo correcto parezca incorrecto y lo incorrecto aceptable. Eso no es casualidad, eso fue anticipado. En las palabras del apóstol Pablo de Tarso, se habló de tiempos en los que las personas no soportarían la verdad y buscarían aquello que solo les hiciera sentir bien, aunque no fuera correcto. Y míralo a tu alrededor. La verdad incomoda,
la mentira entretiene y en medio de eso el alma humana se debilita. Pero aquí está lo más profundo de todo esto. Las señales no fueron dadas para que el ser humano calcule fechas, fueron dadas para que despierte, para que entienda que no todo es material, que no todo se explica con lógica humana, que hay una dimensión espiritual activa y que esa dimensión está marcando el ritmo de todo. Es como un reloj que no ves, pero que determina cada segundo de lo que ocurre. Y aunque muchos ignoren ese reloj, sigue avanzando, sin pausa, sin error, sin retraso. Por eso, cuando comienzas a observar estas señales con ojos espirituales, algo cambia dentro de ti. Ya no ves el mundo igual, ya no interpretas los eventos como simples coincidencias, ya no te sientes completamente cómodo con lo superficial, porque empiezas a percibir que todo esto tiene un significado, y que ese significado no es algo que llegará en el futuro, sino algo que ya está siendo revelado, aquí y ahora. Hay algo aún más inquietante que las señales, y no es lo que está ocurriendo afuera, sino lo que no está ocurriendo dentro de muchos. El silencio, un silencio extraño, pesado, casi antinatural. No es la ausencia de ruido, es la ausencia de reacción, porque lo que antes despertaba temor reverente, hoy apenas provoca una mirada rápida, un pensamiento pasajero y luego olvido. Y ese silencio no es casual. En los días del profeta Jeremías, hubo un tiempo en que la verdad era proclamada, pero nadie quería escucharla. Las advertencias eran claras, directas, urgentes, pero el pueblo prefería escuchar a los falsos profetas, aquellos que decían, todo está bien, no pasará nada. Y entonces ocurrió algo que marcó la historia. Jeremías declaró que vendrían consecuencias, que el tiempo de ignorar la verdad se estaba acabando, pero fue rechazado, ignorado, silenciado, porque la verdad incomoda, porque confronta, porque rompe la ilusión de seguridad que muchos han construido. Y esa misma escena se está repitiendo ahora, no porque falten voces, sino porque falta disposición para escuchar. Es más fácil seguir con la rutina, es más cómodo distraerse, es más sencillo mirar hacia otro lado que detenerse, reflexionar y aceptar que algo profundo está cambiando. Incluso en tiempos de Jesús, esto fue evidente. Las calles estaban llenas, los templos activos, la religión presente, pero el corazón lejos. Los líderes conocían las Escrituras, podían recitar cada palabra, pero no reconocieron al mismo Dios cuando caminó entre ellos. Y entonces ocurrió algo que revela mucho sobre la naturaleza humana. Prefirieron mantener el sistema antes que aceptar la verdad. Prefirieron conservar el control antes que rendirse a lo divino. Porque cuando la verdad aparece, no solo informa, transforma. Y esa transformación exige cambio, exige dejar atrás lo cómodo, lo conocido, lo que da seguridad aparente. Y muchos no están dispuestos a eso. Por eso, el silencio crece. No porque Dios no esté hablando, sino porque el corazón humano ha aprendido a ignorar su voz. Es como una alarma que suena todas las mañanas. Al principio, despierta inmediatamente, pero con el tiempo se aprende a posponerla, a ignorarla, a seguir durmiendo, hasta que un día ya ni siquiera se escucha. Así también ocurre con el espíritu. Cuando una persona se acostumbra a ignorar lo que siente, a callar esa inquietud interna, a evitar lo que le confronta, poco a poco pierde sensibilidad. Y cuando la sensibilidad se pierde, la percepción también. Y entonces, aunque las señales estén frente a sus ojos, no las reconoce. Aunque la verdad esté siendo dicha, no la entiende. Aunque Dios esté llamando, no responde. Pero hay algo más.
No es solo que muchos no quieran escuchar, es que hay una razón más profunda por la cual esto no puede ser detenido. En la historia del rey Faraón, hubo un momento en que tuvo múltiples oportunidades de cambiar, de reaccionar, de obedecer, pero su corazón se endureció, y con cada oportunidad rechazada, su resistencia crecía, hasta que llegó un punto en el que ya no era simplemente terquedad, era endurecimiento. Y cuando el corazón se endurece, ya no responde a la verdad, aunque la verdad sea evidente. Eso es lo que hace que este momento sea tan serio, porque no se trata solo de lo que está pasando, sino de cómo las personas están reaccionando, o mejor dicho, de cómo no están reaccionando. Y por eso no se puede detener, no porque Dios no tenga poder, sino porque el proceso ya ha sido permitido, porque el tiempo ha avanzado y porque el corazón humano, en muchos casos, ya ha decidido no escuchar. Es como una semilla que fue plantada hace mucho tiempo. Nadie la vio crecer, nadie notó su desarrollo, nadie prestó atención. Pero ahora ya es un árbol. Y no importa cuánto alguien desee detener su crecimiento, ya es demasiado tarde para impedir que exista. Así también, lo que está ocurriendo ahora no comenzó hoy, pero hoy ya es visible. Hubo un momento en el que Jesús habló, y muchos pensaron que entendían, pero en realidad no habían comprendido nada. No fue en medio de una multitud gritando, ni en una escena de milagros visibles. Fue en una conversación íntima, profunda, casi susurrada, como si las palabras no fueran solo para ese instante, sino para atravesar generaciones. Jesús dijo algo que parece sencillo, pero encierra una advertencia que pocos han logrado descifrar. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y muchos, al escuchar eso, imaginaron catástrofes, caos, destrucción inmediata, pero no fue eso lo que Jesús resaltó. Él no habló primero de la lluvia, ni del arca, ni del juicio. Habló de algo mucho más silencioso y mucho más peligroso. Dijo que en esos días la gente comía, bebía, se casaba, vivía su vida, como si nada estuviera ocurriendo. Esa era la señal. No el desastre, sino la desconexión. No el juicio, sino la indiferencia antes del juicio. Porque el verdadero problema nunca fue la falta de señales, sino la incapacidad de percibirlas. Imagínalo así: un hombre camina por un campo, el cielo comienza a oscurecerse, el viento cambia, el aire se vuelve pesado, pero él sigue caminando, porque aún no ha caído la primera gota. Para él, todavía no ha comenzado la tormenta, pero la tormenta ya está sobre él. Así también ocurre con lo espiritual. Jesús no estaba describiendo solo eventos futuros, estaba revelando una condición del corazón humano. Un corazón que se acostumbra a lo cotidiano, que se adormece en la rutina, que pierde la capacidad de discernir lo eterno, porque está completamente absorbido por lo inmediato. Y eso es lo que muchos no entendieron. Pensaron que las palabras de Jesús eran advertencias lejanas, cuando en realidad eran descripciones precisas de un patrón eterno, un patrón que no depende del tiempo, sino de la condición del alma. Por eso, cuando miras el mundo hoy, no necesitas buscar señales extraordinarias en el cielo, solo necesitas observar la profundidad o la falta de ella en el corazón de las personas, porque ahí es donde todo comienza. En otra ocasión, Jesús contó una parábola, una historia que parece simple, pero que encierra una verdad inquietante. Habló de 10 vírgenes, todas esperando, todas preparadas en apariencia, todas con lámparas en sus manos. Pero había una diferencia invisible: 5 tenían aceite y 5 no. Externamente eran iguales, pero internamente no. Y cuando llegó el momento, cuando la espera terminó,
Cuando la realidad se manifestó, la diferencia se hizo evidente. Las que no estaban preparadas no tuvieron tiempo de corregirlo. Y eso es lo que muchos pasan por alto. No se trata de parecer listos, se trata de estarlo. No se trata de conocer la verdad, se trata de vivir en ella. No se trata de decir yo creo, sino de tener una fe viva, encendida, constante, como una lámpara que no se apaga, porque está alimentada desde dentro. En el tiempo de Jesús, las bodas podían comenzar en cualquier momento de la noche. No había un horario exacto, no había aviso previo. Por eso, la preparación no era opcional, era esencial. Y esa imagen no es solo cultural, es espiritual, porque revela algo que incomoda. El momento en que todo se revela no siempre viene con advertencia final. Llega y simplemente ocurre. Y aquellos que pensaban que aún tenían tiempo, descubren que el tiempo ya había pasado. Por eso las palabras de Jesús no eran solo enseñanza, eran una llamada urgente, disfrazada de parábola, una invitación a despertar antes de que la realidad espiritual se haga evidente y ya no haya espacio para ignorarla, porque hay algo que debes entender con claridad. Dios no habla en vano. Cada palabra, cada historia, cada advertencia no fue dada para llenar páginas. Fue dada para preparar corazones. Y cuando esas palabras son ignoradas, no es la verdad la que pierde fuerza. Es el ser humano el que pierde percepción. Y cuando la percepción se pierde, la realidad espiritual, aunque esté presente, se vuelve invisible para quien ya no sabe mirar. Por eso, lo que Jesús dijo no era solo para aquel tiempo, era para este. Hay una dimensión que no se ve, pero que define todo lo que sí ves. No tiene forma, no tiene color, no se puede tocar, pero es más real que cualquier cosa que puedas sostener en tus manos. Es la dimensión espiritual, y en este mismo instante, aunque tus ojos no lo perciban, aunque tu mente no lo comprenda completamente, una batalla está ocurriendo, no en un campo visible, no con armas humanas, sino en lo profundo, en lo invisible, en el territorio del alma. El apóstol Pablo de Tarso lo explicó con una claridad que corta cualquier duda. Dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales, contra potestades, contra realidades que operan más allá de lo físico. Eso significa algo muy profundo. Lo que ves no es el origen, es el resultado. Como una sombra proyectada en la pared, no tiene vida propia. Depende de algo que está detrás. Así también, lo que ocurre en el mundo es la manifestación de algo que ya está en movimiento en lo espiritual. Por eso hay momentos en los que las cosas parecen intensificarse sin explicación. Emociones que cambian sin motivo claro. Ambientes que se vuelven pesados. Pensamientos que llegan sin ser invitados. No es solo psicológico, no es solo circunstancial, es espiritual. En las Escrituras hay una escena, silenciosa pero poderosa, que revela cómo funciona esta realidad. El profeta Eliseo estaba rodeado por un ejército enemigo, caballos, carros, soldados. Todo parecía perdido. Su siervo, al ver la situación, entró en desesperación porque solo podía ver lo visible, pero Eliseo miraba más allá y entonces oró, no para cambiar la situación, sino para abrir los ojos de su siervo. Y cuando esos ojos fueron abiertos, lo que antes parecía una derrota, se transformó en una revelación. El siervo vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego, un ejército invisible, mucho mayor, mucho más poderoso, que ya estaba allí. La batalla no había comenzado en ese momento, ya estaba decidida en lo espiritual. Eso es lo que muchos no entienden hoy.
Creen que todo comienza en lo visible, que los cambios nacen en lo humano, que las decisiones son solo racionales, pero la raíz está en otro nivel. Es como un árbol. Lo que ves es solo el tronco, las ramas, las hojas, pero lo que sostiene todo, lo que alimenta todo, está debajo, oculto, fuera de la vista. Y si la raíz se enferma, todo el árbol lo reflejará. Así también, cuando lo espiritual se altera, lo visible inevitablemente responde. Por eso, lo que está ocurriendo ahora no es una serie de eventos aislados, es una manifestación, una señal de que hay una guerra activa, una tensión constante, una disputa por algo mucho más valioso que lo material, el corazón del ser humano, porque ahí es donde todo se decide, no en los gobiernos, no en las estructuras, no en lo superficial, sino en lo profundo, en lo íntimo, en lo invisible. Y esa batalla no siempre se presenta de forma dramática, a veces es silenciosa. Se manifiesta como una duda que aparece sin razón, como un desánimo repentino, como una distracción constante que te aleja de lo esencial, como una voz interna que te dice que no vale la pena, que no es el momento, que puedes dejarlo para después. Y así, poco a poco, sin que lo notes, la distancia crece, pero también hay otra fuerza, una que no grita, una que no impone, una que no obliga, pero que insiste, como una luz suave en medio de la oscuridad, como una paz que aparece en medio del caos, como una convicción que no sabes explicar, pero que sabes que es real. Esa también es parte de la batalla. No todo lo espiritual es oscuridad. También hay presencia, también hay guía, también hay protección. Pero aquí está lo importante. El hecho de que no veas la batalla no significa que no estés dentro de ella. Todos lo están. La única diferencia es si lo perciben o no. Porque cuando una persona no es consciente de esta realidad, vive reaccionando, sin entender, lucha contra síntomas, sin reconocer la causa y se desgasta, sin saber por qué. Pero cuando los ojos se abren, cuando la conciencia despierta, todo cambia. Las decisiones se vuelven más claras, las prioridades se ordenan, la sensibilidad regresa, y lo que antes parecía confuso comienza a tener sentido, porque finalmente se empieza a ver, no solo con los ojos, sino con el espíritu. Y en ese momento, la realidad ya no puede ser ignorada. Hay algo aún más cercano que las señales, más inmediato que los eventos, más real que cualquier noticia, tu propia vida. Porque todo esto no está ocurriendo lejos de ti, está ocurriendo dentro de ti, incluso si no lo habías notado. Hay momentos en los que te sientes extraño, como si algo no encajara, como si todo siguiera funcionando por fuera, pero por dentro algo estuviera fuera de lugar. Sigues con tu rutina, hablas con las mismas personas, haces las mismas cosas, pero hay una sensación silenciosa, persistente, que no desaparece. Una inquietud, como si estuvieras buscando algo, pero no supieras exactamente qué. Y eso no es casualidad. En una ocasión, un hombre llamado Zaqueo tenía todo lo que muchos consideran suficiente. Tenía dinero, tenía posición, tenía autoridad, pero no tenía paz. Por fuera, su vida parecía completa. Por dentro, estaba vacío. Y aunque nadie podía verlo, esa incomodidad crecía. Hasta que un día escuchó que Jesús pasaría por su ciudad. No tenía una invitación, no tenía un lugar asegurado, no tenía garantías, pero algo dentro de él lo impulsó. Corrió, subió a un árbol, rompió con su imagen, con su orgullo, con su lógica, porque su alma ya no podía ignorar lo que sentía. Y cuando Jesús lo vio, no miró su posición, no miró su pasado, miró su corazón. Y en ese momento, todo cambió. Porque lo que Zaqueo sentía no era confusión,
era un llamado. Así también ocurre contigo, esa sensación de que algo falta, ese vacío que aparece incluso cuando todo parece estar bien, esa inquietud que no se explica con palabras. No es debilidad, es percepción, es el espíritu reaccionando a algo que tu mente aún no logra entender completamente. Porque cuando lo espiritual se mueve, tu interior lo percibe antes que tu lógica. Es como cuando alguien siente que una tormenta se acerca antes de ver las nubes, antes de escuchar el trueno, antes de que caiga la lluvia. El aire cambia y el cuerpo lo sabe. Así también, tu alma. Hay pensamientos que antes no tenías, preguntas que antes no te hacías, una necesidad de sentido, de dirección, de verdad, que no estaba tan presente antes. Y eso no es coincidencia. En las Escrituras se habla de algo profundo, que el ser humano fue creado con una eternidad dentro de sí. Eso significa que aunque intente llenarse con cosas temporales, siempre habrá una parte que no se satisface, porque fue diseñada para algo más. Y cuando ese algo más comienza a acercarse, todo lo demás empieza a sentirse insuficiente. Por eso, incluso en medio de distracciones, en medio de ruido, en medio de ocupaciones, hay momentos en los que todo se detiene dentro de ti y solo queda esa pregunta silenciosa. ¿Esto es todo? Y en ese instante, aunque dure segundos, aunque intentes ignorarlo, estás tocando una verdad, porque lo que está ocurriendo no es solo externo, es interno. No es solo global, es personal, no es solo profético, es íntimo y afecta tus decisiones, tu forma de ver la vida, tu manera de sentir, tu relación con lo que antes te parecía suficiente. Incluso hay cosas que antes te llenaban y ahora ya no. Lugares, conversaciones, hábitos que antes parecían normales y ahora generan incomodidad. Eso no es pérdida, es transformación. Es como cuando alguien comienza a despertar y lo que antes parecía claro, ya no lo es, porque la conciencia está cambiando. Y cuando la conciencia cambia, la vida entera comienza a reordenarse. Pero aquí está lo más importante. No ignores lo que estás sintiendo, porque lo más peligroso no es sentir, es acostumbrarse a no sentir. Es apagar esa voz interna, es distraerse constantemente, es llenar cada espacio con ruido para no enfrentar lo que está ocurriendo dentro. Porque cuando haces eso, no detienes el proceso, solo te alejas de entenderlo, y cuanto más te alejas, más confuso se vuelve todo. Pero cuando te detienes, cuando escuchas, cuando permites que esa inquietud te hable, algo empieza a alinearse, no de forma instantánea, no de forma perfecta, pero real, como una brújula que comienza a apuntar en la dirección correcta, después de haber estado desorientada por mucho tiempo, y entonces, poco a poco, empiezas a comprender que lo que está ocurriendo en el mundo también está ocurriendo en ti, y que tal vez no es algo que debas temer, sino algo que necesitas entender. Hay una señal más silenciosa que todas las demás, más profunda, más peligrosa, porque no se ve desde fuera, pero decide todo desde dentro. No es una guerra, no es una catástrofe, no es un evento global visible, es el enfriamiento del corazón. Jesús lo dijo con una claridad que atraviesa el alma, que en ciertos tiempos el amor de muchos se enfriaría. No dijo de unos pocos, no dijo de personas alejadas, dijo de muchos. Y eso cambia todo, porque no se trata solo de quienes están lejos, sino también de quienes están cerca, de quienes creen estar bien, de quienes piensan que nada ha cambiado, cuando en realidad todo ha cambiado dentro. El corazón humano no se enfría de un día para otro, no ocurre de forma brusca,
No se siente como una ruptura evidente. Es lento, progresivo, casi imperceptible. Como una brasa encendida que no se apaga de inmediato, pero si no es alimentada, pierde fuerza, pierde calor, pierde vida, hasta que un día solo queda ceniza. Así también ocurre con el espíritu. No comienza con una negación, comienza con una distracción. Un día menos de oración, un momento más de indiferencia, una decisión pequeña de postergar lo importante, y poco a poco, sin que se note, la conexión se debilita. En la historia de Sansón hay una imagen que revela exactamente este proceso. No perdió su fuerza en un instante, no fue una caída repentina, fue un desgaste, un juego constante con lo que lo alejaba de su propósito. Una cercanía peligrosa con lo que debilitaba su esencia, hasta que llegó un punto en el que ya no era consciente de lo que había perdido. Y cuando finalmente lo descubrió, ya era tarde. Eso es lo que hace que este enfriamiento sea tan peligroso. No se siente como una pérdida inmediata, se siente como una normalidad. La persona sigue viviendo, sigue creyendo, sigue haciendo lo mismo, pero sin fuego, sin sensibilidad, sin profundidad. Y lo más impactante es que puede no darse cuenta, porque el corazón, cuando se enfría, también pierde la capacidad de notar su propio estado. Es como una persona que entra en agua fría poco a poco. Si se sumerge lentamente, su cuerpo se adapta y deja de percibir la diferencia. Pero eso no significa que la temperatura no haya cambiado. Significa que la percepción se ha adormecido. Así también el alma. Se acostumbra a la falta de presencia. Se adapta a la ausencia de Dios. Normaliza lo superficial y pierde el deseo por lo profundo. En tiempos antiguos, el fuego era esencial para la vida diaria, no solo para dar luz, sino para cocinar, para proteger, para sobrevivir. Y mantener ese fuego encendido requería atención constante. No bastaba con encenderlo una vez, había que alimentarlo, cuidarlo, protegerlo del viento, porque si se descuidaba, se apagaba, y encenderlo nuevamente era mucho más difícil. Esa imagen no es solo práctica, es espiritual, porque el corazón humano funciona igual. No basta con un momento de fe, no basta con una experiencia pasada, no basta con haber sentido algo una vez. El fuego necesita ser alimentado, y cuando no lo es, no desaparece de inmediato, pero comienza a debilitarse. Y en ese debilitamiento, la persona pierde sensibilidad, pierde discernimiento, pierde dirección y comienza a vivir, no desde la verdad, sino desde la costumbre. Pero aquí está lo más profundo de todo, el enfriamiento del corazón. No solo afecta a la persona, afecta todo lo que toca, sus decisiones, sus relaciones, su forma de ver el mundo, su capacidad de amar, de creer, de permanecer firme. Todo cambia, porque el corazón es el centro. Y cuando el centro se enfría, todo lo demás inevitablemente se desvía. Por eso, esta no es una señal pequeña, no es secundaria, es central, porque mientras muchos buscan señales externas, Dios observa el interior. Mientras muchos miran lo que ocurre en el mundo, Dios mira lo que ocurre en el corazón, y en ese lugar, silencioso, invisible, profundo, se está definiendo todo. Pero en medio de todo esto, en medio del ruido, de la confusión, del enfriamiento, hay algo que muchos no están viendo, algo que no aparece en las noticias, algo que no se mide con números, algo que no se anuncia, pero que está ocurriendo con la misma intensidad, o incluso más. Dios no se ha detenido. Mientras el mundo se sacude, mientras las estructuras cambian, mientras muchos se enfrían, hay un movimiento silencioso, profundo, constante, un despertar. No es masivo,
No es evidente, no es ruidoso, pero es real. Es como una semilla que crece bajo la tierra. Nadie la ve, nadie la celebra, nadie habla de ella, pero en silencio está rompiendo la oscuridad desde adentro. Y un día, sin previo aviso, sale a la luz. Así también, hay corazones que están siendo despertados. Personas que, sin entender completamente por qué, están sintiendo un llamado más fuerte, más claro, más urgente. En las Escrituras hay un momento que revela esta verdad con una fuerza impresionante. Un joven llamado Samuel dormía y en medio de la noche escuchó una voz. No era un sonido cualquiera, no era una imaginación, era un llamado, pero él no lo reconoció. Pensó que era alguien más, pensó que venía de lo natural, hasta que alguien con discernimiento le dijo: si vuelve a llamarte, responde. Y cuando la voz regresó, todo cambió. Porque ese momento no era solo una experiencia, era el inicio de un propósito. Eso es lo que está ocurriendo ahora con muchas personas. Están escuchando algo no con los oídos, sino con el espíritu. Una inquietud más clara, una necesidad más profunda, una sensación de que no pueden seguir viviendo igual, aunque por fuera todo parezca normal. Y eso no es confusión, es un llamado, porque cuando Dios comienza a despertar a alguien, no siempre lo hace con respuestas, muchas veces lo hace con preguntas, preguntas que incomodan, que rompen la rutina, que obligan a mirar más profundo, preguntas que no desaparecen, porque no fueron creadas por la mente, sino sembradas en el alma. Es como cuando alguien despierta antes del amanecer. Todo sigue oscuro, todo sigue en silencio, todo parece igual, pero esa persona ya no está dormida, y eso cambia todo, porque aunque el mundo aún no haya despertado, ella sí. Y lo que antes parecía suficiente, ya no lo es. Lo que antes parecía claro, ahora se cuestiona. Lo que antes llenaba, ahora se siente vacío, no porque algo se haya perdido, sino porque algo mayor está comenzando a revelarse. En tiempos de Jesús, muchos lo escuchaban, pero pocos lo seguían, no porque no entendieran sus palabras, sino porque su corazón aún no estaba listo para responder, pero había otros, personas comunes, sin posición, sin reconocimiento, que al escucharlo sintieron algo distinto. No fue solo interés, fue reconocimiento, como si su alma dijera: esto es verdad, y dejaron todo, no porque fueran obligados, no porque fueran convencidos con argumentos complejos, sino porque algo dentro de ellos ya había despertado. Eso es lo que diferencia a quienes solo escuchan de quienes responden. El despertar, y ese despertar no depende de lo que ocurre afuera, depende de lo que sucede dentro. Por eso, aunque muchos no lo vean, aunque muchos lo ignoren, aunque muchos continúen en lo mismo, hay otros que están cambiando, que están sintiendo, que están percibiendo, que están comenzando a ver lo que antes no veían y a entender lo que antes no entendían. Y tal vez tú eres uno de ellos, no por casualidad, no por coincidencia, sino porque algo dentro de ti ya comenzó a despertar. Y cuando ese despertar comienza, aunque el mundo siga igual, para ti, nada vuelve a serlo. Hay personas que no pueden explicar lo que les está pasando, pero saben que ya no son las mismas. No fue un cambio repentino, no hubo un momento exacto que lo marcara todo, pero algo comenzó, y desde entonces hay una diferencia. Ya no se sienten cómodas en los mismos lugares, ya no encuentran sentido en las mismas conversaciones, ya no logran ignorar lo que antes ignoraban. Es como si algo dentro de ellas hubiera abierto los ojos. Y aunque el mundo siga igual, ellas no. Ese es el despertar. No es ruido, no es emoción pasajera, no es una idea momentánea.
Es una transformación silenciosa pero irreversible. En la historia de Elías, hubo un momento en el que se sintió completamente solo. Pensó que era el único que permanecía fiel, el único que no se había desviado, el único que aún escuchaba la voz de Dios. Pero entonces recibió una revelación. No estaba solo. Había miles que no habían doblado sus rodillas, que no habían cedido, que permanecían firmes, aunque nadie hablara de ellos, aunque nadie los viera, aunque no fueran reconocidos. Eso revela algo profundo. El despertar no siempre es visible, no siempre es masivo, no siempre es celebrado, pero siempre está ocurriendo. Mientras muchos se enfrían, hay otros que se encienden. Mientras muchos se distraen, hay otros que comienzan a ver. Mientras muchos siguen dormidos, hay otros que ya no pueden volver a dormir. Y eso crea una diferencia enorme, porque cuando alguien despierta espiritualmente, su forma de vivir cambia. No porque alguien le diga qué hacer, sino porque ya no puede ignorar lo que siente. Es como cuando una persona sale de un lugar oscuro y por primera vez ve la luz. No necesita que le expliquen la diferencia, la siente. Y después de eso, no quiere volver atrás. En tiempos antiguos, los centinelas tenían una función clara. Se colocaban en lo alto de las murallas, observaban en silencio, miraban más allá de lo evidente, y cuando veían algo, alertaban. No todos eran centinelas, no todos estaban en esa posición, pero los que lo estaban tenían una responsabilidad distinta: ver antes, percibir antes, entender antes. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Hay personas que están siendo colocadas, no físicamente, sino espiritualmente, en una posición de percepción. No porque sean mejores, no porque sepan más, sino porque están siendo despertadas. Y ese despertar no siempre es cómodo, porque ver más también significa sentir más, percibir más. También significa confrontar más, entender más. También significa dejar atrás lo que antes parecía suficiente. Pero a pesar de todo eso, hay una certeza interna, una convicción silenciosa que no se puede explicar, pero que no se puede negar, como una voz suave, constante, firme, que dice: esto es real. Y cuando esa voz aparece, todo cambia. Las prioridades cambian, las decisiones cambian, la forma de ver la vida cambia, porque el centro ha cambiado. Ya no se trata solo de vivir, sino de entender por qué se vive. Ya no se trata solo de seguir, sino de saber hacia dónde. Ya no se trata solo de existir, sino de despertar. Y aunque ese proceso sea interno, sus efectos son visibles. La persona comienza a buscar, comienza a cuestionar, comienza a acercarse, no por obligación, no por presión, sino por necesidad. Porque cuando el espíritu despierta, ya no se conforma con lo superficial. Quiere verdad, quiere profundidad, quiere sentido, y eso no puede ser ignorado. Tal vez por eso hay algo en ti que ya no encaja con lo de antes, algo que te incomoda, que te inquieta, que te impulsa, aunque no tengas todas las respuestas, porque no necesitas tener todo claro para saber que algo es diferente. Y cuando esa diferencia aparece, aunque todo alrededor siga igual, dentro de ti ya comenzó un cambio que no depende del mundo, ni de las circunstancias, ni de lo que otros piensen, sino de algo mucho más profundo, algo que ha sido activado y que ya no puede volver atrás. Ahora, hay una pregunta que no se puede evitar. Si todo esto es real, si lo que está ocurriendo no es casualidad, si este despertar no es solo una sensación, ¿qué debes hacer? Porque entender sin actuar no transforma nada. Y este momento
No es solo para comprender, es para responder. En una ocasión, Jesús contó una historia que parece sencilla, pero que revela exactamente lo que ocurre cuando alguien escucha y decide qué hacer. Habló de dos hombres. Uno construyó su casa sobre la roca, el otro sobre la arena. Ambos escucharon las mismas palabras, ambos recibieron la misma enseñanza, ambos tuvieron la misma oportunidad, pero hubo una diferencia invisible. Uno obedeció, el otro no. Y cuando llegó la tormenta, no fue la apariencia lo que determinó el resultado, fue el fundamento. La casa sobre la roca permaneció, la otra cayó. Eso revela algo que muchos pasan por alto. No basta con escuchar, hay que construir. No basta con sentir, hay que responder. No basta con reconocer que algo está ocurriendo, hay que alinearse con ello. Porque lo que viene no distingue entre quienes sabían, sino entre quienes actuaron. Y actuar no siempre es algo externo, visible, dramático. Muchas veces comienza en lo secreto, en decisiones pequeñas, pero profundas, como cerrar una puerta que sabes que no debes seguir cruzando, como detener un hábito que te aleja de lo que sientes que es correcto, como buscar a Dios, incluso cuando no sabes cómo hacerlo perfectamente. Esos pasos, aunque parezcan simples, cambian el rumbo. En los tiempos antiguos, cuando alguien quería cambiar de dirección, no bastaba con pensarlo, debía girar completamente, cambiar el camino. Y eso es lo que significa el verdadero cambio espiritual. No es solo sentir remordimiento, no es solo tener intención, es decidir y moverse. En la historia de Josué, hubo un momento en el que reunió al pueblo y dijo algo que atraviesa el tiempo con una fuerza directa. Escoge hoy a quien servirás, no mañana, no cuando todo esté claro, no cuando sea más cómodo, hoy, porque hay decisiones que no pueden posponerse sin consecuencias, y esta es una de ellas, porque cuando una persona comienza a despertar, también comienza a ser responsable de lo que ha visto. Ya no puede decir que no sabía, ya no puede ignorar lo que siente, ya no puede fingir que todo es igual, porque no lo es. Y en ese punto, la vida se convierte en una elección constante, entre seguir como antes o responder a lo que está ocurriendo dentro. Pero aquí está lo importante. Dios no espera perfección, no espera que tengas todas las respuestas, ni que entiendas todo completamente, ni que hagas todo sin errores. Lo que espera es disposición. Un corazón dispuesto, un corazón que diga, no entiendo todo, pero estoy listo para dar el paso, porque es en ese momento cuando algo comienza a alinearse. No de forma instantánea, pero sí real. Es como cuando alguien comienza a caminar en medio de la niebla. No ve todo el camino, pero ve lo suficiente para dar el siguiente paso. Y ese paso abre el siguiente, y luego otro y otro, hasta que lo que parecía incierto se convierte en dirección. Por eso, lo que debes hacer no es complicado, pero sí es profundo. Escucha lo que estás sintiendo. No lo ignores. Acércate, aunque no sepas exactamente cómo. Habla con Dios, aunque tus palabras no sean perfectas. Busca, aunque no tengas todas las respuestas, porque no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo real. Y cuando es real, Dios responde. No siempre como esperas, no siempre cuando esperas, pero siempre de la forma que necesitas. Porque el despertar no es el final del camino, es el inicio. Y lo que hagas con ese inicio define todo lo que viene después. No por obligación, no por miedo, sino por decisión. Una decisión que comienza dentro, pero que transforma todo. Hay una verdad que cambia completamente la forma en que ves todo lo que has escuchado hasta ahora.
y es esta. Esto no es el fin, es un llamado, no es un mensaje para asustarte, es una invitación para despertarte, porque durante mucho tiempo, muchos han interpretado las señales como amenazas, como advertencias sin esperanza, como anuncios de algo inevitable y oscuro, pero no han entendido el corazón detrás de todo esto. Dios no revela para destruir, Dios revela para preparar. Dios no muestra para condenar sin aviso, Dios muestra para que nadie diga, no lo sabía. En la historia de Jonás hubo una ciudad entera llena de corrupción, violencia, desorden, Nínive, y cuando la advertencia llegó, no llegó en silencio, no llegó escondida, no llegó tarde, llegó con tiempo. Una advertencia clara, directa, incómoda, pero lo más impactante no fue la advertencia, fue la reacción. Desde el rey hasta el más pequeño, la ciudad respondió, no con palabras vacías, no con excusas, no con indiferencia, respondieron con cambio, y entonces algo inesperado ocurrió. Lo que parecía inevitable fue transformado, porque la advertencia no era una sentencia fija, era una oportunidad. Eso es lo que muchos no entienden hoy. Creen que todo lo que está ocurriendo es una línea recta hacia el final, pero en realidad es una puerta abierta, en medio de la urgencia, en medio de la confusión, en medio del movimiento espiritual, para aquellos que decidan responder. Porque el propósito nunca fue el caos. El propósito es el despertar. Es como un padre que ve a su hijo acercarse a un peligro. No se queda en silencio, no espera a que ocurra lo peor. Advierte, llama, insiste, no porque quiera asustarlo, sino porque quiere salvarlo, y así es el corazón de Dios. No está distante, no está indiferente, no está esperando que falles, está llamando, pero el llamado no siempre es suave, a veces incomoda, a veces confronta, a veces rompe la falsa seguridad, porque hay cosas que solo pueden cambiar cuando son sacudidas. En los tiempos antiguos, cuando un agricultor quería preparar la tierra, no dejaba el suelo intacto, lo removía, lo quebraba, lo abría, porque sólo así la semilla podía entrar. Así también ocurre en el espíritu. Hay momentos en los que todo parece moverse, todo parece inestable, todo parece cambiar, no para destruir, sino para preparar, para abrir espacio, para permitir que algo nuevo crezca. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. No todo lo que se sacude es para perderse. Algunas cosas se sacuden porque ya no deben permanecer, porque no eran firmes, porque no eran verdaderas, porque no eran eternas. Y cuando esas cosas caen, queda lo real, lo que sí permanece, lo que sí sostiene, lo que sí tiene propósito. Por eso, lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, lo que está ocurriendo, no es solo una advertencia, es una invitación a ver más profundo, a sentir más claro, a vivir con intención. Porque cuando entiendes esto, el miedo pierde fuerza y en su lugar aparece algo distinto: conciencia, dirección, esperanza. No una esperanza superficial, no una ilusión, sino una certeza interna de que incluso en medio de todo, Dios sigue obrando, sigue llamando, sigue guiando, sigue abriendo caminos para aquellos que deciden responder. Y tal vez eso es lo más importante que debes llevar contigo ahora. No estás viendo esto por casualidad. No estás sintiendo esto sin propósito. No estás aquí solo para escuchar, sino para entender que lo que está ocurriendo también es una oportunidad. Una oportunidad que no todos verán, pero que tú ya comenzaste a percibir. Y ahora, después de todo lo que has escuchado,
Hay algo que ya no puedes negar. No es una idea, no es una emoción pasajera, no es algo que simplemente se olvida y se deja atrás. Es una marca. Algo dentro de ti fue tocado, algo fue movido, algo despertó. Tal vez no tengas todas las respuestas, tal vez aún haya dudas, tal vez no puedas explicar completamente lo que sientes, pero sabes que esto no fue común, porque cada señal que viste, cada historia que atravesó tu mente, cada palabra que tocó tu interior, no vino para informarte, vino para posicionarte, para llevarte de un lugar de inconsciencia a un lugar de percepción, de un estado automático a un estado intencional. Y eso cambia todo, porque cuando una persona comienza a ver, aunque sea un poco, ya no puede volver a la misma ceguera. Puede intentar ignorarlo, puede distraerse, puede seguir con la rutina, pero en lo profundo sabe. Y ese saber es el inicio de una transformación real. No una transformación externa, no una apariencia, no una emoción momentánea, sino algo que se forma desde adentro, como una raíz que comienza a crecer en silencio, pero que con el tiempo sostiene todo. Porque eso fue lo que cada parte de este camino hizo contigo. No solo te mostró lo que está ocurriendo en el mundo, te mostró lo que está ocurriendo en ti. No solo habló de señales externas, te ayudó a reconocer señales internas. No solo habló de advertencias, te reveló propósito. Y ahora tienes algo que antes no tenías: conciencia. Y la conciencia es una de las herramientas más poderosas que Dios entrega, porque cuando alguien se vuelve consciente, ya no vive igual. Empieza a elegir mejor, empieza a discernir, empieza a sentir con claridad, empieza a caminar con intención. Y aunque el mundo siga lleno de ruido, dentro de esa persona comienza a haber dirección. En las Escrituras hay una imagen que revela esto con una belleza profunda. Se habla de una lámpara, no una grande, no una que ilumina todo el camino de una vez, sino una luz suficiente para el siguiente paso. Tu palabra es lámpara a mis pies. No dice que ilumina todo el futuro, dice que ilumina el paso presente. Y eso es exactamente lo que has recibido aquí. No todas las respuestas, pero sí la luz suficiente para no seguir en la oscuridad. Y cuando alguien decide caminar con esa luz, aunque sea paso a paso, aunque no vea todo el camino, no se pierde. Por eso, lo que escuchaste no fue casualidad, fue dirección. Y hay algo importante que debes entender. Así como tú recibiste esto, hay otros que también lo necesitan. Personas que están sintiendo lo mismo, pero no saben cómo ponerlo en palabras. Personas que están confundidas, inquietas, buscando. Y este tipo de mensaje se convierte en un puente entre la confusión y la claridad. Por eso, cuando decides mantenerte cerca de este tipo de contenido, cuando eliges seguir recibiendo estas palabras, no solo estás creciendo, te estás manteniendo despierto, porque el mundo empuja constantemente hacia la distracción, pero estos momentos te devuelven al centro. Y si algo dentro de ti reconoce el valor de esto, si sientes que este tipo de mensaje te alinea, te despierta, te da dirección, entonces quédate cerca, no por hábito, sino por propósito, porque hay palabras que no solo se escuchan, se necesitan. Y también, si este momento tocó algo dentro de ti, si hubo una parte de este mensaje que se sintió real, profunda, personal, hay una forma sencilla, pero significativa, de expresarlo. Escribe en los comentarios: estoy despierto. No como una frase vacía, sino como una declaración, como una forma de reconocer que ya no estás en el mismo lugar de antes, que algo cambió, que algo comenzó.
Y cuando lo escribes, no solo lo dices hacia afuera, lo afirmas dentro de ti. Es como plantar una bandera, no en un territorio físico, sino en tu propio espíritu. Y eso tiene poder. Pero más allá de todo esto, más allá de cada palabra, cada señal, cada revelación, quédate con esto. Dios no está lejos, no está observando desde la distancia, no está indiferente, no está ausente, está presente, incluso en medio del ruido, incluso en medio de la confusión, incluso en medio de lo que no entiendes completamente. Está, como una brisa suave que no siempre se ve, pero que se siente, como una voz que no grita, pero que guía, como una mano firme, que no obliga, pero que sostiene. Y aunque el camino no sea perfecto, aunque haya momentos de duda, aunque aún queden cosas por entender, no estás solo. Y eso cambia todo. Porque cuando alguien camina con esa certeza, aunque el mundo tiemble, aunque todo cambie, aunque lo visible sea incierto, por dentro hay paz. Una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que no se rompe fácilmente. Una paz que no se explica, pero se vive. Y tal vez eso es lo más valioso de todo lo que recibiste hoy. No solo información, sino una dirección hacia esa paz. Una paz real, una paz profunda, una paz que permanece, una paz en Dios.